Buenas tardes, mi nombre es Jenny Fernández, estudiante de Administración de Empresas de sexto semestre y a continuación voy a hacer el parcial de Ética y Política del segundo corte, que está basado en 3 preguntas. La primera pregunta es, según lo visto en clase, ¿es la guerra una necesidad? Y en caso de que sí, ¿en qué caso se puede hablar de una guerra justa? Bueno, primeramente me gustaría aclarecer que pues en la guerra siempre hay una parte que domina y una parte que se somete. Y la parte que se somete es quien se rinde y pues le da como una rendición de cuentas a la parte dominante. En este caso, digamos, traería como consecuencia, no sé, por ejemplo, la esclavitud o la muerte de alguna población militar, por ejemplo. Entonces ahí es donde nos preguntamos si realmente es necesaria la guerra, y es que realmente no hay una respuesta concreta ante esta pregunta. Y esto se da porque hay dos tipos de pensamientos. El primer pensamiento es el que dice que digamos que sí es necesaria la guerra, y esto se puede afirmar porque digamos que la guerra de cierta manera genera temor y terror hacia las personas, y creen que digamos la guerra es el medio para lograr la paz. ¿Por qué? Por este mismo temor. Entonces el hecho de temerle a la guerra quiere como genera paz en las personas, o bueno, en cualquiera de las dos partes. Entonces de cierta manera logra paz. La otra parte, la parte que dice que la guerra no es necesaria, lo dice porque ¿de qué manera sería necesaria la guerra y cuál sería entonces el fin de la política? Si en realidad el fin y la funcionalidad de la política es la resolución de conflictos y digamos que proteger el bienestar y cada uno de los derechos de los ciudadanos. Entonces, en realidad tenemos como esos dos puntos de vista, los que sí están a favor de la guerra y los que no. Pero, según lo he visto en clase y como lo entendí yo a mi manera, fue que realmente no podemos decir si una guerra es buena o no, o por lo menos no ahora, sino que realmente eso lo debe decidir es como un historiador, pero ya a futuro, una vez suceda toda la guerra. Porque no se puede decir ahora mismo si una guerra realmente es necesaria o no, porque ninguna de las dos partes, primero que todo, tienen el mismo punto de vista, la misma opinión, la misma convicción, y tampoco tienen la misma información. Entonces digamos que no sería coherente que se pudiera decir si es realmente necesaria una guerra ahora mismo o no, sino que eso lo decide un historiador ya a futuro, analizando bien la información. Y bueno, ya resolviendo la otra pregunta, ¿en qué caso se puede hablar de una guerra justa? Digamos que la guerra se puede hacer bien y también se puede hacer mal. La guerra se hace bien y es justa cuando tiene por medio un valor moral, como lo son los derechos humanos o la dignidad humana o la vida humana o digamos la libertad de una comunidad. Cuando se intenta luchar por cualquiera de esos valores morales, la guerra se está haciendo bien y digamos que tiene una justificación en la muerte de sus soldados y no tiene una muerte en vano, sino que realmente se hace una guerra bien, entre comillas, porque sabemos que igual hay violencia y hay muerte. La guerra también se puede hacer mal y es cuando no es por la intervención de alguno de estos valores morales, sino por ejemplo se hace por una conquista de territorio o por robar alguna riqueza. De esa manera es como sería la guerra mal. Bueno, como segundo punto tenemos, según lo visto en clase, cuáles son las formas que existen para acabar una guerra, qué caracteriza cada una de ellas y cuáles son sus consecuencias. Bueno, es importante resaltar que la guerra mata, genera violencia y pánico entre las dos partes, y esto es más o menos todo lo que hace, ya que ni siquiera en sus causas económicas se ven reflejados en los resultados, y además los soldados mueren y suelen ser un desperdicio cuando la guerra no se hace bien. Entonces ahí es cuando se dice que la muerte de un soldado es una muerte en vano, cuando la guerra no se hace bien y no es justificada. La guerra puede terminar de 3 maneras, pues a mi punto de vista. La primera es la victoria total, la segunda es la rendición incondicional y la tercera es por medio de acuerdos. Entonces, en la primera, que es la victoria total, es cuando se llega a una victoria militar. Ya, digamos, la consecuencia de esto es que, bueno, ya una parte domina como tal, la otra ya no se puede someter, porque pues ya, digamos que hubo una victoria, y el límite máximo de esta es la conquista o la reconstrucción política del enemigo. Eso es a lo máximo que se podría llegar, pues según mi punto de vista. La segunda sería la rendición incondicional, que pues valga la redundancia, es cuando una de las dos partes se rinde y cede
a lo que la otra parte le quiera someter. Entonces ya lo que se va ahí es a una política impunitiva y digamos que se puede ver, entre comillas, como un castigo, y esto puede ser, por ejemplo, ir a la cárcel. Esta rendición incondicional, digamos que puede ser un poco relativa, porque a la hora del castigo, los actores que participaron en la guerra, cuando vayan a ser castigados, obviamente van a ser menores, las circunstancias van a ser totalmente diferentes una vez se vayan a juzgar, los jueces pueden ser totalmente flexibles o también pueden ser arbitrarios, depende de la situación. Entonces el castigo aquí ya viene siendo muy relativo, más no, digamos, lo justo o correcto que debería ser. Y como tercer final de la guerra tenemos los acuerdos. Valga la redundancia, entonces son necesarios cuando aún no han terminado la guerra y digamos que ambas partes quieren llegar a un acuerdo antes de ser sometidos por cualquiera de las dos partes. Lo que se hace para esto es llegar a un criterio de proporcionalidad entre medios y fines, entre todas las partes, y todos ceden. Sin embargo, la proporcionalidad se revela como un criterio difícil de aplicar en la vida real, ya que no existe ninguna forma rápida de establecer un punto de vista independiente o neutral estable respecto a los valores que deben actuar como contraste para medir la destrucción de la guerra. Bueno, y como tercer punto tenemos: ¿cuál cree usted que es la realidad moral del conflicto armado colombiano? ¿Cómo puede relacionar su experiencia viendo el documental El Testigo con lo que hemos discutido en este corte? Como palabras claves tenemos víctimas, victimarios, significados e interés. Y bueno, me gustaría primero recordar un poco el texto de Jorge González, que también lo vimos durante este corte, que es llamado Hacia una reflexión ética del conflicto colombiano, buscando la verdad. Hay una parte de él, que de hecho también hicimos un taller sobre esa parte, y es la parte que él habla sobre la transformación que ha tenido la comunicación hasta el día de hoy. Él básicamente nos dice cómo la comunicación antes era muy escrita y muy textual, y la manera para persuadir e impactar a las personas era por medio de lo escrito. Ahora mismo la comunicación ha cambiado totalmente, y creo que también es dado la globalización, y es porque ahora la comunicación es visual. Entonces ahora la mejor manera para impactar y para persuadir a las personas, de la mejor manera, digamos, es por medio de imágenes o de videos, y es tal cual como lo vemos en el documental El Testigo de Jesús Abad. Entonces, bueno, para poder llegar a hablar de esto, primero quisiera dar mi punto de vista sobre el documental, y es que pues realmente yo ya lo he visto pues varias veces, por varias asignaturas también, y nunca he pensado que, digamos, el documental sea, digamos, quiera llegar al morbo o quiera llegar al amarillismo, sino que él hace el documental como si lo hiciera por medio del perdón, o como si solamente quisiera contar como estas historias, pero sin ningún amarillismo, sin ninguna intención, digamos, de fondo, como pues si lo hacen muchos medios y muchas prensas actualmente. De hecho, de esto también habla Jorge González, en el cual dice que la mejor manera para impactar y para persuadir a las personas es sin intentar llegar al amarillismo y sin intentar llegar al morbo. Entonces, respecto a qué pienso sobre el conflicto armado colombiano ahora, realmente siento que muchas veces uno como citadino pues no se da cuenta de la realidad de las personas pues que viven en otros territorios que sí viven el conflicto armado, y es muy triste saber que pues nosotros tal vez aquí estamos bien y no vemos nada de la guerra, pero ellos allá sí sufren totalmente esta guerra, y siendo, digamos, personas más vulnerables porque viven en pobreza, porque no son personas educadas, no tienen servicios básicos de salud. Entonces me parece, pues primero que todo, muy injusto, y segundo, me parece también absurdo el hecho de que estas personas tengan que vivir estos conflictos armados simplemente por, digamos, ideales políticos o por negocios también, como lo son ahorita, digamos, los cultivos ilícitos, como lo son, digamos, el de la coca, el de la amapola, que en sí el gobierno no ha parado, sino que a mi punto de vista ha favorecido, pues porque también sabemos que las grandes élites se favorecen también de estos negocios. Entonces realmente me parece muy triste y muy desalentador el hecho de que estas personas tengan que sufrir
simplemente por el bienestar de algunos. Y esto lo único que hace es recalcar cada vez más la desigualdad que tenemos en Colombia desde todos los aspectos. Entonces, realmente eso es lo que pienso sobre el conflicto armado y los aportes que puedo hacer pues, respecto a las clases que hemos visto durante este corte. Muchísimas gracias.